Buenas amigas y amigos, gracias por estar con nosotros en su programa Tras a la Posverdad. Yo, Oscar Pérez, y el productor del programa, Melvin Hilario, les damos la bienvenida. Y recuerde, por favor, darle a la campanita, suscribirse a nuestro programa y mandarnos sus comentarios. Es indudable que la noticia de los últimos días en Latinoamérica ha sido el derrocamiento de Pedro Castillo en el Perú. La trama es la misma que se utilizó en Bolivia, se utilizó en Venezuela, se ha utilizado ahora recientemente en Argentina, se utilizó en Brasil y así sucesivamente. Y es crear lo que se ha llamado últimamente los lawfares. Es utilizar un caso criminal falso, en la mayoría de los casos, inventado, sin evidencias, para tomar un presidente que no ha podido ser derrotado en las urnas. El caso particularmente del Perú, que es un reflejo de lo que ha estado pasando en Latinoamérica en todos estos años, como fue el caso particularmente de Bolivia, refleja la incapacidad de la derecha latinoamericana de ganar las elecciones, pero demuestra también el poder que ellos tienen para tumbar gobiernos que ellos no controlan. Nosotros no vamos a profundizar en la legalidad o no legalidad del intento de cambiar el Congreso por parte de Pedro Castillo. Hasta donde yo tengo entendido, la ley en Perú le da la potestad a ambos, tanto al Ejecutivo, en la figura del presidente, como al Legislativo, en el Congreso, de remover al presidente o el presidente remover al Congreso en caso de que haya este tipo de situaciones. Claro que la figura clave en este aspecto es a quién van a obedecer las Fuerzas Armadas. Y en el caso particularmente de Perú, es claro que las Fuerzas Armadas se pusieron del lado del Congreso, porque ese, como se demostró, era del lado que inmediatamente estaban los Estados Unidos. Y Perú se va a encontrar con la mismita situación con la que se encontró el gobierno de Bolsonaro, en el hecho de que luego que ellos lograron eliminar a Lula como candidato a la presidencia, la extrema derecha llega y se encuentra que la economía depende del intercambio comercial con China. Y para poder seguir con el intercambio comercial con China había que alejarse necesariamente de los Estados Unidos, que fue básicamente lo que Bolsonaro hizo en los últimos 2 años de su gobierno. En el caso particularmente de Perú, la situación es muy parecida. El intercambio comercial de Perú con China es el 34% de todo ese intercambio comercial internacional. Con los Estados Unidos es del 12%. Es el principal inversionista en China y fue quien le donó las vacunas a Perú cuando la crisis del COVID-19. Entonces, la pregunta es la siguiente. Primero, ¿qué va a pasar en Perú? Lo cierto es que desde el punto de vista de lo que está pasando en estos instantes, la gente tirada en la calle, 5 muertos, reclamando el reemplazo, la restitución de Pedro Castillo en el poder, el hecho de que 3 países latinoamericanos, como mínimo, no hayan reconocido el nuevo gobierno, indica, y el hecho de que el gobierno en turno, después que la señora presidenta dijo que iba a cumplir el término completo que faltaba los próximos 3 años, luego lo redujeron a 1 año y medio, ahora lo van a reducir de nuevo, implica de que no hay una solución más que nuevas elecciones. Pero el problema con las nuevas elecciones es que está implícito en los reclamos populares el cambio a la Constitución, que es el gran cuco de la extrema derecha y de la derecha peruana, porque eso indudablemente terminaría con darle más poder al Ejecutivo para que pueda gobernar. Estamos hablando de 5 o 6 presidentes en los últimos 6 años.
y todos ellos por la misma acusación: malversación de fondos, corrupción, que es el tema que se utiliza en toda Latinoamérica para quitar figuras populares del medio. ¿Significa eso que en el caso particularmente de Perú la situación se va a seguir deteriorando? Todo depende de la reacción que tenga este Congreso. Si la nueva presidenta decide llamar a elecciones tempranas, digamos los próximos 3 o 4 meses, eso podría calmar la situación, como sucedió en el caso particularmente de Bolivia, aunque la intención, aunque la ley en Bolivia especificaba claramente que era lo que había que hacer. En el caso de Perú, eso no es tan claro, que la Constitución establezca en forma obligatoria el establecimiento de las elecciones en un tiempo determinado, pero es lo visto de que para poder calmar los ánimos en el Perú, se van a tener que adelantar las elecciones, que va a resultar básicamente en más de lo mismo, y muy posiblemente que el candidato que gane, si no es Pedro Castillo, porque le prohíban correr, como una especie de acuerdo, podría ser una persona con una posición hacia la izquierda más extrema que el Pedro Castillo, porque la realidad es la siguiente: Pedro Castillo ni siquiera se puede llamar un personaje de izquierda, es un personaje de centro derecha en términos de cuáles eran sus valores, tanto en el aspecto económico como en el aspecto espiritual, pues un personaje que viene de los grupos evangélicos peruanos. O sea que podría ser que este juego que tomó la derecha y que significó en el Congreso del Perú podría salirle más caro de lo que ellos esperaban. Como le salió a los venezolanos el intento del golpe de Estado en contra de Chávez, que lo que hizo nada más y nada menos que radicalizar la posición de los chavistas en Venezuela. Y es muy posible que lo que haya pasado, que como también se ha visto en Bolivia, donde se están radicalizando las situaciones, donde la derecha tiene cada día menos y menos oportunidades de ganar elecciones presidenciales. Bueno, estamos en una situación bastante importante en el área latinoamericana, porque aunque la orientación política de las élites latinoamericanos sea hacia los Estados Unidos, lo cierto es que la orientación económica se está dirigiendo a China. China es el principal socio comercial de todos los países suramericanos. Y como decimos nosotros en República Dominicana, el amor y el interés se fueron al campo un día, pero más pudo el interés que el amor que le tenía. Independientemente de lo que los Estados Unidos quieran imponer en Latinoamérica, eso significa que eso va a estar en contradicción no solamente con los intereses de la población latinoamericana, sino en este caso, en estos instantes, con los intereses de las propias oligarquías latinoamericanas que están haciendo pingües negocios con China. Gracias por su atención y será hasta la próxima. Y recuerden suscribirse a nuestro programa, darle a la campanita y dejarnos sus comentarios. Será hasta la próxima y gracias por todo.